Bienvenidos a Diálogo Literario, un espacio para conversar sobre libros, escritura y todo lo que la lectura despierta en nosotros. Hoy me acompaña Luz Adriana Cárdenas López, escritora del libro Vivo en Vida, La Fuerza de Volver. En esta conversación pues vamos a hablar un poquito sobre tradición oral, vamos a conversar un poquito sobre el protagonista principal de esta historia, que es el papá de Luz Adriana, por eso hablamos de tradición oral. Vamos a hablar de una enfermedad que se ha normalizado en nuestro país, que es sobre el alcoholismo. Vamos a hablar también sobre las mujeres, nuestras ancestras, el valor que tienen nuestras madres, nuestras abuelas, las luchas que ellas hicieron, pues con las herramientas y los recursos que tenían en su época. Y obviamente vamos a hacer este diálogo literario con base a varios fragmentos del libro. Qué honor tener a una escritora para poder hablar del libro que hemos leído. Bienvenidos. Ana, muy buenas tardes, de verdad estoy muy contenta de que hayas aceptado esta invitación, me emociona mucho. Bueno, de por sí que yo creo que a cualquier lector le emociona poder hablar con los escritores de sus libros. Eso para mí, Sí, yo creo así que es. ha sido algo maravilloso, algo que hace como puff en la mente poder leer el libro y poder hablar con el escritor del libro. Yo creo que eso es algo mágico. Entonces, Sí, pues primero que todo, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. a ti muchísimas gracias, Vivian, por invitarme. Me encanta estar acá en el canal tuyo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, Adriana, yo estoy pues súper complacida y me gustaría de pronto que nos contaras un poquito quién es Luz Adriana Cárdenas. Bueno, yo soy una persona que está en constante aprendizaje, observadora de las emociones. Yo no estudié literatura, pero estudié en el área de las ciencias sociales. Yo soy economista, tengo una especialización en gerencia del marketing. Pero pues el relacionamiento que Ok. tuve con los clientes durante muchas décadas en la empresa, porque pues trabajé en el mundo corporativo en mucho tiempo, eso me ayudó pues como a entender como el comportamiento o a entender las emociones pues de ellos. Y está Sí, muy relacionado con el entender el comportamiento de la gente, del ser humano, y creo pues que, y de la interpretación pues que uno tiene de ellos, que se hace muy a la par con lo que ahorita estoy haciendo, que es la escritura, como núcleo pues de lo que estoy haciendo en este momento. Entonces creo que cualquier, lo que uno estudie le va a servir para lo que uno más adelante quiera hacer, como en este caso, pues en este caso mío. Entonces, esa soy, pues soy mamá de una niña que ya está muy grande, ya es médica, para uno de mamá, los hijos nunca crecen. sí, tiene Sí. una especialización, soy esposa, pues sí, y estoy, conformo una familia con unos hermanos y mi mamá, pues porque mi papá ya no está, que somos muy unidos. Entonces, pues para mí la familia es como el núcleo donde empieza todo. Ok, sí, precisamente hablando de tu papito y precisamente el libro del que vamos a hablar, Vivo en Vida, La Fuerza de Volver, es precisamente como una conmemoración a tu papi, ¿no es cierto? Sí, así es. Él es el protagonista del libro y sí, es de él, es el libro en su totalidad, pues. Sí, incluso pues tengo ya casi listo, tengo acá, mira, una libretica que por ahí me regalaron, la utilicé para mis páginas vespertinas en los últimos días del mes de mayo Ay, qué y chévere. cuando terminé de leer el libro, empecé como, o sea, como a hacer esas reflexiones y análisis y oye, este libro está perfecto para el mes del padre, entonces preparé una pequeña reseña y estoy ya montando mi reseña para las redes sociales
porque me gustó mucho. Entonces, pues a las personas que me siguen, a las personas que van a ver esto en diferido, el libro precisamente trata de eso, de la historia, pero la historia no contada como con esa emocionalidad o como, no, sino es sentarme, bueno, no sentarme yo, es la escritora quien se sienta con su papá en un momento, digamos, de fragilidad también de él, porque sufría de cáncer y empieza a contarte la historia de él desde que nació. Y yo decía, hombre, primero que todo, a mí me encantan las historias, digamos como la ficción histórica, que me cuenten historias, a mí me gusta. Sí, Y sentarme a leer, o sea, es como que tú te sentaste con tu papá y él te contó tus historias y ahora tú nos cuentas las historias que, o sea, es rescatar esa tradición oral que a mí me encanta, me fascina. sí, Entonces yo creo que ese es uno de los valores más importantes que tiene el libro, ¿no? Bueno, entre otras cosas. Pero pues bueno, sí. cuéntanos un poquito tú, contextualízanos un poquito sobre el libro. Sí, mira, ahí empezó todo. Yo digo que la experiencia pues que yo he tenido escribiendo, de pronto, bueno, surgió mucho antes de ahora, de escribir el libro, porque pues desde pequeña pues escribo diario, hago mi diario, pero desde pequeña leo, porque pues mis papás leían, pero no los libros de literatura universal que me tocó leerlos, me tocó no, los quise coger, porque mi hermana llegaba de un programa en el que ella estaba, que se llamaba El Capitán Caracol, era locutora, era una niña, pero ella es 2 años mayor que yo, era una niña, pero la forma de pago o la forma de retribuirle estar allá, pues le entregaban los libros. Y cada 8 días llegaba con un libro y era de literatura universal, entonces yo empezaba a leerlos. Me leí varios libros y me volví a releer y ahorita de pronto que quiero leerlos es muy distinto a como uno los miraba en ese entonces. Entonces, como esa es como la experiencia pues que he tenido de la lectura y de la escritura, pero en realidad yo nunca pensé en hacer un libro. El libro surgió en una sala de quimioterapia, fue la primera cita que tuve con mi padre, que lo acompañé durante todo un año a sus quimioterapias, y en ese momento, por tratar de romper el hielo, yo le hice una pregunta del primer recuerdo que él tuviera desde pequeño. Entonces, desde ahí él me contó y esa cita fue tan amena que yo dije, no, yo voy a escribir un libro de mi papá. O sea, en ese mismo momento, y me pareció muy chévere porque en ese momento tan crítico que estábamos viviendo, porque pues él era muy saludable y resultar pues como con un cáncer, para nosotros era muy doloroso y de pronto para él pues toda esa incertidumbre de cómo iba a ser. Entonces ese fue como el preámbulo de todo lo que iba a hacer ese año con él, en las conversaciones con él, y así fue que surgió el libro. El libro surgió desde el primer día en que me senté con él en esa sala de quimioterapia y se lo dije a él. Yo le dije, te voy a hacer un libro. Entonces, sí, ahí fue donde surgió la idea del libro. Mira que esa me trae a la página 18 de tu libro. Sí, Es una historia que bueno, que tu papá te contó, que hubo una fiesta, y entonces un accidente, esperando todos, o sea, ya tenían todo listo, la comida, todo, ve, pero tan raro, nadie llega. Y haces la referencia que había un puentecito que tenía esa casita, esa casa tenía como un puentecito antes de llegar allí. Y precisamente cuando iban llegando ahí al puentecito hubo un accidente y hubo muchos heridos, pasó. Entonces, antes de que ellos supieran, pues venga, miramos a ver qué pasó. Y bajaron con el papá de tu papá, o sea, con tu abuelo, bajaron a sí. mirar qué había pasado y, era el cumpleaños de él. Y entonces Del niño, sí, él estaba niño. él estaba esperando todos, pues imagino uno de niño lo que más anhela cuando le van a celebrar el cumpleaños, pues es el regalo. Claro, Cuentas acá, entonces, por ejemplo, acá dice, lo sacudió del agua que aún tenía y me lo entregó. Era un pequeño tambor, el único regalo que encontramos. Fue ese juguete el que salvó el recuerdo de la fiesta que con tanto amor me hicieron mis padres.
Y bueno, ahí habla como de la fiesta, ¿no? De que fue una de las muchas alegrías que él le tocó. Pero hay una frase acá en el siguiente párrafo que me llama mucho la atención. Dice, conservar en mi memoria el juguete, el olor a aguardiente y a café, la imagen de las personas caídas en el río, la alegría de todos a pesar de haber pasado por un incidente fuerte, me mostró que todo lo malo lo borraría la música, la comida y, claro, el licor. Mira Claro, que acá ya tocamos un tema importante claro, que tú tratas acá en el libro y que lo reflexioné también cuando estaba leyendo el libro. O sea, hay dos cosas que me llaman mucho la atención de tu libro y yo creo que en el club de lectura y en todas partes como que esos son los dos puntos álgidos, ¿no? Primero, la historia de tu papá. Eso es, o sea, sí, como ese valor, como esa construcción, esa tradición oral rescatada a través del libro. Y lo sí, segundo, un tema muy importante y que tú fuiste la que me hiciste, o sea, a través del libro me hiciste reflexionar en la importancia, entre comillas, la importancia del licor en nuestra sociedad, claro, sí. especialmente acá en nuestra sociedad colombiana. Y mira que Generalmente, esta en la frase lo sociedad, engloba todo. Dice, sí, todo lo malo lo borraría la música, la comida y claro, el licor. licor. Ajá. Sí, mira que desde ese primer día que él me empezó a contar el recuerdo el primer recuerdo que él tenía, eso eran 4 añitos que tenía, Sí, o sea, acordarse de eso, el olor al aguardiente, el olor a café, el olor a hogar de todas maneras, el amor de los padres, pero muy, muy tenaz acordarse es del olor al licor y al café. Él vivía en una zona cafetera y ujú, lógicamente pues ahí siempre pues había café, pero el alcohol tan normalizado por nuestra sociedad occidental, y no solo pues occidental, pues también todos. en todas Sí, es partes, que pero en toda fiesta tú tienes que ver que aunque sea un cumpleaños de niño, hay una botella de licor, hay cerveza, o sea, tiene que haber algo como que identifique que es una fiesta porque hay licor. sea, Entonces, sí, y el dicho es es muy ese, no es triste. una fiesta si no hay licor. Eso, es muy triste porque pues ya normalizamos eso. Entonces, mira, Ujú. un niño de 4 años normalizando una fiesta de él con licor. Entonces, pues es muy crítico porque es que desde pequeños venimos como con esa imagen que así tienen que ser las fiestas y eso es lo normal. Si no hay, Sí, no, no es normal. no es Entonces, una fiesta. normalizamos eso y en cierta forma, pues estamos predispuestos en mucho porcentaje a que seamos más adelante, si empezamos un consumo temprano es a los 12 años, a los 10, porque hay niños que empiezan, inclusive se sientan con el papá y tómate Y el esta papá tenga, cervecita. toca prepararlo para que vaya, que aprenda a tomar. Es que Sí, ese es el dicho. O sea, es que me hiciste reflexionar eso porque a veces uno en las reuniones familiares, por ejemplo en Navidad, uno tiene a los hijos y eso, y venga, le vamos a dar que pruebe un poquito de cerveza, que aprenda a tomar en familia. Ese sí, es el que sea dicho, que hombre, que aprenda, sea sí, macho. no, y sobre todo eso, que aprenda a tomar aquí en la Sí, casa, para que sí, cuando salga no le vaya nada, esto no sé qué, pero aprenda a tomar. O sea, se supone que desde ya nosotros a los niños deberíamos decirles, no, es que tomar es malo, porque le claro. tengo que, aprenda a tomar desde ya para que no lo vayan a hacer nada en la calle o en otras fiestas, no, o sea, Y el eso temor que me tienen llamó. los padres Ajá, de, no, es que va a ir a tomar afuera y se los va a tomar esa afuera, de 12 años, tómeselos acá. ujú, No, es que si está exacto. malo, está malo. O sea, Está mal, es que, sea en pues, el lugar donde sea. sí, entonces uno sí tiene que establecer como esas reglas, y el consumo temprano es más crítico que empezar un pelado ya de 18 o 20 años. Es mucha la diferencia porque puede tener más riesgo más adelante de volverse Exacto. una persona adicta al alcohol o a lo que sea. Entonces, sí, es muy triste porque pues uno no se va dando cuenta cuáles son los patrones que uno ve para que una persona se vuelva alcohólica, no, son muchos, variados, depende de la persona, entonces eso es, hay que cortarlo, pues hay que cortarlo y de Sí, eso es pronto algo.
pues tenemos que hacerlo visible, que pues el alcohol, pues es que como escucha uno, no, que una copita de vino para el almuerzo, de pronto pues tú sabes que en España o que es saludable, no, el alcohol no es saludable en ningún momento, o sea, ya han investigado y en realidad el alcohol no es bueno, ni la cerveza, este tiene menos grados, este tiene más, no, o sea, de pronto anteriormente el grado de alcohol en un aguardiente era mucho más alto, era altísimo, altísimo, pero pues eso no quiere decir que ahorita hayan disminuido el grado de licor y sea menos dañino, porque de todas maneras Y algo acá en tu libro lo repetitivo, dices, ¿no? En la sí, página 11, me remito otra vez al libro, hay sí, un párrafo que dice, este vicio más que otros tiene aceptación social, una aprobación que puede ser bastante peligrosa, originando una enfermedad silenciosa que no tiene patrones universales y que al no ser considerada como una enfermedad por muchos, tampoco buscará ser curada por el que la padece. O sea, así antes por es. el contrario, está tan bien recibida que a veces cuando llegan visitas no ofrece, bueno, acá por lo general se ofrece tinto y eso, pero a veces pasan del tinto, venga, nos tomamos una cerveza para el calor. O sí, o sea, hay una de guarito como para bajar el almuerzo. Entonces ya se convierte también, como volvemos al punto de que se normaliza la toma del licor en diferentes circunstancias e incluso en diferentes horas del día, ¿no? No, y mira, vos vas a una fiesta y si de pronto te ofrecen, todos dicen, bueno, yo quiero cerveza, yo quiero aguardiente, yo quiero vino, yo no voy a tomar. Ay, ¿por qué estás enferma? O Sí, sea, o te estás tomando pastillas, pues no, es que yo no tengo que estar enferma para no querer tomar. Entonces, sí, de pronto es concientizar de que nosotros mismos estamos induciendo a que el niño o el joven pues se vuelva, no digamos que cree la adicción ahí mismo, pero sí que le vaya gustando y de pronto puede ser más vulnerable o más propenso a poder tener una adicción más adelante. ujú. Eh, por muchas cosas, por ambientalmente, por estar predispuesto, porque la familia ve y ve ese patrón ahí, entonces lo quiere hacer, o sea, son muchas variables las que pueden influir, pero pues si nosotros podemos cortar de raíz eso desde el principio, pues es más fácil, digamos, controlarlo más adelante. Sí, mira que también hablas de la vulnerabilidad, ¿no? Porque sobre todo en los muchachos, ¿no? En los jóvenes, cuando ocurre alguna situación que no puede, o sea, que es muy difícil, y más en esta época que los llamamos los niños y los jóvenes de cristal, que, bueno, les ocurren situaciones y les cuesta tanto trabajo poder asimilarlo es donde ellos se aferran más a esa idea de que volvemos al punto del libro, ¿no? El Sí. recuerdo de que cuando estaban tomando había felicidad, había gozo, era una fiesta. Entonces, siento yo que de cierta manera estos muchachos, estos jóvenes entran en riesgo porque a veces cuando no logran, digamos, manejar bien o regular bien sus emociones, tienen ese recuerdo de que en algún momento, bueno, con trago, con licor, hubo fiesta, hubo festejo, todos estaban alegres. Entonces, de pronto, si yo tomo, entonces, pues voy a regular mi emoción y va a ser más fácil olvidar, va a ser más fácil manejar esto que no sé cómo manejarlo, en fin. Entonces, de cierta manera, el trago se convierte como en Te ese da dopamina, o sea, amigo. Sí, sí, inicialmente te da eso, te da euforia, te da una cantidad, te da felicidad, pero al momentico pues baja eso, o sea, eso es momentáneo, eso como una droga o como algo que tú en realidad pues no lo vas a soportar, porque siempre que vas a querer estar nuevamente alegre, pues entonces vas a tener que volver a consumir lo que estés consumiendo y ahí es donde se genera entra el entonces problema. esto, exacto, se Sí, convierte ya en un vicio. Y mira sí, que me lleva a otra parte de tu libro, ¿no? La página 92. Y esta parte me toca mucho, pues digamos como el protagonista principal es tu papá, es el que cuenta la sí, historia. Bueno,
te la cuenta a ti y tú la transmites acá a través, no la cuentas a través del libro. Los dos somos narradores, Vivian, Exactamente. porque mira que inicialmente yo no sabía cómo hacerlo, cómo narrarlo. Bueno, sí lo narra él, pero es muy aburrido, o sea, yo tengo que mostrar lo que estoy viviendo cuando él me lo está contando. Sí. Y así involucro más al lector en toda la vida de él. Entonces fue muy chévere porque pues yo lo narraba y también lo que yo sentía en ese momento, pero él también narraba y se acordaba de lo que él sentía en ese entonces de pronto se vuelve más ameno porque la narración pues es compartida. Sí, eso es algo muy bonito, porque bueno, él te va contando como todas esas, digámoslo así, aventuras, ¿no? Por ejemplo, cuando ya sale del colegio y se va a trabajar bueno, al pueblo, no a la ciudad, sino al pueblo. Y entonces ya encuentra allí amigos donde, bueno, terminó la jornada laboral, entonces me lo merezco, estoy cansado, me merezco ir a la tienda con mis amigos a tomarme una cerveza porque es que trabajé toda la semana, estoy cansado, estoy agotado y me lo merezco. Y ese es un Claro, pensamiento que tienen muchísimas familias, pues colombianas. claro, Pero entonces lo que tú dices, uno dice, no, yo manejo esto y eso pasa mucho con todos los vicios, que yo les digo a mis niños y a mis niñas, ojo, porque es que los vicios uno piensa, no, eso yo lo tengo controlado, eso no pasa nada. Y resulta que, eso no es de control y entonces empieza a afectar así de a poquito, eso es como una claro. esta de a poquito, de a goticas, ¿no? Y más adelante, Sí, entonces ya, bueno, aunque el protagonista es tu papá, tú estás contando la historia, pero tocas aquí algo muy importante y es la posición ya de la mujer dentro de esta historia, ¿no? sí, A mí me llama mucho la atención porque, pues durante décadas las mujeres, pues realmente no hemos tenido ese como ese voz y ese voto y hemos tenido, o bueno, nuestras madres, nuestras ancestras han tenido siempre que guardar el silencio, han tenido que soportar, entre comillas, y levantar la familia, mantener su lugar, como dicen algunas personas, es que la mujer tiene que saber cuál es el lugar que debe ocupar. Y a veces eso es muy triste y nosotros, por ejemplo, en esta generación, en la actual, no, pero es que, ¿cómo iban a hacer eso? O sea, ¿cómo se iban a aguantar esas cosas? ¿Cómo iban a hacer? Y a veces sí es importante como, oye, no, mira, o sea, era la forma como ellas estaban construyendo su sociedad con las herramientas y los recursos que ellas tenían en ese claro, momento. claro. Entonces hay una frase que ya empiezas a hablar de tu mamá, bueno, ya cuando se conoce con tu papá, y bueno, pasan ya varios años y ya empieza el problema, digamos, de alcoholismo de tu papá. Y acá en la página 92 dice la fortaleza de mi madre y el perdón que salía de su corazón reflejaba el inmenso amor que tenía mi padre. Ella que no conoció a su madre, no necesitó de un ejemplo para hacer su mejor rol de madre. Tuvo inteligencia para convivir y dejar pasar muchas cosas que herían su corazón. Un esposo alcoholizado, 3 niños escolares, un bebé recién nacido que implicaba una atención mayor y más aún en su época que hasta los pañales que eran de tela se tenían que lavar. Entonces, hombre, eso también es una reflexión de decir, oye, mira la posición de las mujeres y aún así, bueno, no Claro, sé si estoy spoileando, ¿no? Pero ya más adelante tu mami dice, no, ya no más, o sea, o usted mira, o sea, ya ni siquiera le dio como el ultimátum de usted mire a ver cómo soluciona eso, y no, ya cogí mis chinitos, cogí mis cosas y chaolín pingüín. es que yo creo que, mira, sí, es lo que tú dices. De acuerdo a las herramientas que se tengan, pues uno puede actuar o no. Mi mamá siempre ha sido muy emprendedora, toda la vida. Sí, Y eso pues también lo mencionas en el libro. en el libro de pronto lo van a ver, que siempre estaba haciendo cosas aparte de estar siempre pendiente de sus hijos, de llevarnos, de traernos al colegio con doble jornada, de estar pendiente de mi papá, de estar pendiente de todo en la casa, pero también quería recibir plata por parte de ella, emprendimiento, y quería mucho a mi papá. Entonces de pronto uno dice, listo, le aguantaba muchas cosas porque lo quería y estaba enamorada de él y quería que la familia y que los hijos viviéramos con la figura paterna y materna. Y no quería de pronto, cuando estábamos más pequeños, salir y dejarlo solo, porque pues de pronto no había llegado el punto más crítico y también nosotros necesitábamos esa figura y lo queríamos mucho porque mi papá fue muy buen papá.
Entonces yo creo que todas esas cosas ayudaron a que se siguiera como conformando la familia, pero uno tampoco puede aguantar, uno tiene que poner límites. En este momento las herramientas son distintas, en este momento tenemos más independencia, pues en definitiva uno es lo que tú dices y lo que te dicen de pronto tus mismos alumnos, uno no aguanta ya, pero yo creo Pero que en yo con esa que época la sociedad no aguantó, no, es que esa también era una cosa, ¿no? Porque era también esta de la sociedad te exigía en ese momento la familia está constituida por papá, mamá e hijos. Y lo hemos y visto, más yo le he leído en ellos, muchos libros, y más ellos en que las que, vivían en la ciudad de en el Manizales, que campo, Manizales es tan sí, tradicional, o sea, mi papá y mi exactamente. mamá en Manizales es una ciudad muy tradicional, que pues que miran mucho, listo, cómo está el hogar, lo que tú decías ahora, el puesto tuyo es este, el puesto de él es este, de pronto hay machismo, porque pues en la zona del eje cafetero también hay machismo como hay bueno, en general, pues de pronto, pero hay unas regiones como más Y machistas que nosotros otras pensamos que eso no existe, pero todavía existe. Y mira todavía. en esa época, y yo, por ejemplo, a veces cuando hablo con mi mamá o en alguna oportunidad que tuve la oportunidad de hablar con mis tías, ellas decían, no, es que uno lo pensaba dos veces porque en esa época una madre soltera era terriblemente discriminada. Claro, Era claro, terriblemente discriminada. Entonces, una mujer que ya tuviera su hogar y que tuviera sus hijitos, hombre, lo pensaba muchísimo, así le tocara aguantar lo que tuviera que aguantar, hombre, se tenía que aguantar porque no estaba bien vista que claro, teniendo su hogar se saliera a vivir sola, que no, que porque no me aguante, no, ¿cómo así que no me aguante? Es que el hogar está formado por papá, mamá e hijos. Y es claro. tanto que le enseñaban, y por ejemplo en los libros hay unas revistas de Soledad Costa de Samper donde hablan sobre la economía doméstica y la frase que más se repite es que el hogar lo hace la mujer. Entonces, hombre, ¿qué quiere decir eso? Que la mujer era la que tenía que mirar a ver cómo solucionaba sus problemas y calladita aguantarse lo que tuviera que aguantar, porque es que el hogar lo hace, y mira que sí, o sea, de todas maneras, entre ese aguantar, entre ese callar, entre ese mirar a ver cómo soluciono para que no falte nada, a pesar de que mi esposo esté muy ebrio o como sea, pues ellas eran las que mantenían como medio estable o medio funcionando todo para que todo El funcionara hogar. pues muy bien. Y mira que, o sea, sí, ahora y no, y siempre uno tiene que establecer límites porque uno puede ayudar y mi mamá le decía, yo te quiero mucho, pero sobrio. Y en Sí, realidad mi papá era una persona totalmente distinta cuando estaba sobrio, era un señor, o sea, inspiraba respeto. Entonces, cuando yo terminé de escribir el libro, en realidad yo, de verdad, yo me dije, o sea, la protagonista de la vida de mi papá fue mi mamá. Definitivamente, ella fue la que le dio el punto de partida para que él recapacitara, tomara conciencia y dijera, no, es que yo no estoy bien, yo necesito ayuda, o sea, yo estoy haciendo algo malo, estoy perjudicando no solo mi vida, sino la de los otros. Entonces, definitivamente ella es la protagonista de la vida de él y ella es muy protagonista en el libro porque en sí. realidad yo creo que a partir del paso que mi mamá dio, mi papá empezó a tomar también el paso para un nuevo camino y un camino de transformación. Sí, porque ya más o menos cerrando, dice, siempre estaba dispuesto para sus hijos, dando la voz de aliento que necesitaba en ese momento de la persona que más me transmitía seguridad. O sea, ya cuando pues ocurren las cosas que ocurren, él como que ya cae en cuenta y dice, oye, no, esto del licor no es bueno, yo creo que ha sido como un sube y baja, porque acá en el libro Sí, uno ve como que logran construir, pero de un momento a otro, pum, vuelven y caen y vuelven a construir y pum, vuelven. Y uno sí, dice, wow, esa cantidad de sube y bajas, de volver a empezar tantas veces y la lucha que hizo tu mamá precisamente por eso. Bueno, se me cayó esto, volvamos a empezar, hagámosle sí, y borrón y aguantar y cuenta nueva. aguantar. Sí, Sí, bueno, nos pasó eso, bueno, empecemos otra vez. O sea, yo creo que eso también, esta es una historia prácticamente también de resiliencia, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Y no, y de transformación, porque es que
la adicción no es fácil salir de ella. Inclusive, pues el alcoholismo, perdón, es una enfermedad que no se cura, y eso es lo que siempre nos han dicho. Pero, o sea, es tan complicada que cuando se quiere dejar de tomar, es muy crítico porque también hay un delirium tremens, donde el organismo necesita el alcohol para poder vivir. Entonces, por eso es tan meritorio, digamos, la historia de mi padre, porque él pudo salir, morir sobrio. Ya Esa muchos años enfermedad, sobrio. sí, muchos años sobrio, y logró pues reivindicar todo eso, transformar su vida y encaminarla para lo que siempre había querido, que era su familia. Entonces, pues, por eso es como tan meritorio, pues también la historia que cuento en el libro. Mira que también, bueno, con relación al libro, yo lo empecé a leer pues a partir del club de lectura del mes pasado. Sí, Eh, y tú decías algo en el club de lectura que a mí me llamó mucho la atención, es que todas las enfermedades siempre, o sea, la familia como que te abraza, como que te apoya, te dice, no, por ejemplo, si es un cáncer, entonces no, tranquila, vamos a salir de esta, vas a ver que la fortaleza, no sé. Pero cuando la persona es alcohólica, todo el mundo se aleja. O sea, sí, es muy duro. indiscriminadamente, o sea, a veces uno no es porque uno quiera, o sea, por ejemplo, volvemos al tema de tu mamá, de pronto uno ama mucho y uno quiere estar ahí y uno le da como las oportunidades y todo, pero llega un punto en el que uno dice, no, ya no más. No, y Y hay a veces límites, lo ese que yo ya te no decía, más, sí, tienen que haber límites. O sea, sí, mirar a ver cuando ya se recapacita, ayudarlo, pero la persona misma es la que tiene que salir de ahí. Obviamente tiene que haber una red de apoyo, la familia es muy es importante, importante, sí, pero sí, o sea, no se puede dar la espalda porque es una enfermedad. El alcoholismo es una sí. enfermedad como todas. Pues él también, la persona también tiene que ser consciente de que tiene una enfermedad, ¿no? Claro, Para, claro. pues sí, porque pueden todos los del alrededor decir, no, mira, vamos a ayudarte, ¿no? Pero si la persona no está consciente de que tiene una enfermedad y no hay nada que Claro. hacer. Y que hay cosas que tienen que cambiar, que los hábitos, Mm, que el grupo de amigos, que los sitios ujú. que frecuentaban, o sea, son cosas que uno tiene que cambiar en la vida para poder cambiar esa adicción. Sí, mira que también lo tengo acá en la página 128. Solo por hoy, sin tomar, para dejar de beber. Era una promesa todos los días. Solo por hoy. Lo voy a intentar hoy. Lo Ajá. voy a hacer hoy. Ay, ya terminé el día de hoy. Uy, lo logré. Al día siguiente, solo por hoy. Y otra vez. Y eso se convierte como en un hábito, ¿no? Entonces acá Sí, dices, quería transformar la sombra en luz. No quería seguir haciendo más daño a las personas que más quería en la vida. Sabía que estaba iniciando una lucha con esos espíritus. Debía identificar el espíritu que lo acompañaba cuando tomaba. Debía ser consciente que tenía que volver a la gran virtud moral que tenía desde pequeño, la fuerza para llevar una vida ordenada en concordancia con sus principios. La que ese yo creo que es como el zen para mí, ¿no? No sé, tú me dirás si sí o si no. Esa frase me parece a mí como la esencia del libro, ¿no? O sea, el ejemplo de la transformación, quería transformar la sombra en luz, pero también eso de ser consciente que tenía que volver a la gran virtud moral. Entonces, esa frase como que también me impactó muchísimo, ¿no? es que yo creo que uno vuelve a los valores que a uno le inculcaron desde chiquito. Exacto. Entonces, la disciplina, el respeto por los padres, el amor que se le tiene a los hijos, o sea, todos esos valores tienen que salir para que le puedan ayudar a uno a salir de ese hueco donde estaba. Entonces, todo eso le ayuda a uno cree que la formación o los valores que uno tuvo, a uno le sirven siempre toda la vida le van a servir. Entonces creo que eso es un punto importante de ayuda que él tuvo, recuperando y evaluando todo en su vida para que poder salir a flote, la disciplina que siempre tuvo desde pequeñito. Entonces, porque también uno con disciplina crea hábitos.
Ujú. Entonces, sí, hábitos Esa palabra saludables. es importante, sí. Sí, sí. Bueno, y ya, pues digamos, como que es que cerrando el libro también, o sea, me encantó como ya ese cierre que le das, donde cada uno de tus familiares hizo como una carta y cada uno como, o sea, esos mensajes, ¿no? Que ojalá, yo digo, me encantaría que ojalá el pueblo colombiano como que entendiera, porque esos mensajes son impactantes de verdad en el nivel en el que te enseñan. Por ejemplo, de él aprendí que uno cabe en cualquier espacio con educación, que con ella se puede afrontar cualquier reto, conversación sin importar la plata que se tenga. O sea, mire, ese mensaje son impactantes, para mí son impactantes porque de verdad hay un rastro de sabiduría, o sea, recogiste esa sabiduría de lo que todos aprendieron de tu papá y lo trajiste acá. O sea, esas frases son como ese legado, yo digo, ese Mira, es que legado. fue muy bonita esa reunión, porque cuando mi papá se murió, nos fuimos todos para una finca, todos somos como 15 o 16, porque los hijos, los nietos, mi mamá y mi tío, que siempre estuvo ahí. O sea, y allá en la finca, pues fue lindo porque pues estuvimos como acompañados esos primeros días que son tan duros y cada uno en una sala con unas velas, eso lo lideró mi sobrina mayor, la hija de mi hermana, y nos puso vela a todos y nos dijo, cada uno va a hablar de mi abuelo. Entonces cada uno hablamos de él, fue duro, pero fue muy lindo. No, me Fue muy imagino que lindo. catártico también, ¿no? Sí, De un total, ejercicio de entrega. Y es que total. cada uno dio unas frases, por ejemplo, esta otra, familia es primero y que el amor nos une más que cualquier rencor. Esa Sí. también me impactó muchísimo. Esta que decía, le interesa tu punto de vista, pero me dejas una gran enseñanza, que el dolor no desaparece, se transforma cuando se queda a un ladito del corazón. Entonces, Sí, sí, yo digo que, o sea, esos son como unas frases, el legado, ¿no? Es el y el rescatar qué legado fue que lo que yo dejó. le aprendí a él, qué fue lo que me Sí, quedó, o sea, a pesar de cualquier cosa, a pesar, mira, acá dicen, sí, hubo rencores, hubo dolores, hubo situaciones duras, difíciles, pero hombre, rescató su disciplina, rescató su perseverancia, rescató el amor a la familia, rescató, pues no sé, la resiliencia frente a tantas situaciones. Esas cosas yo creo que fueron como el resumen o como la conclusión del libro. Y al sí, final tú cierras diciendo, sí que estoy de acuerdo con la frase de Gabriel García Márquez en su libro, Vivir para contarla. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Y entonces acá dices, por eso este libro es un libro sobre mí, sobre una hija que escuchó en silencio. Yo creo que eso es poderosísimo para sí. mí, que escuchó en silencio la buena conversación de su padre, los relatos, sus demonios, todo lo bueno o malo que te ocurría, sus sentimientos, porque no basta con recibir cariño de los padres, también se debe dar demostrándolo con interés por sus sentimientos, entender el porqué de sus actuaciones y conocer sus vivencias. Esa Sí. frase es impactante. Es que, mira que cuando yo terminé el libro, yo dije, uy, pucha, esta fue la mejor catarsis que yo pude hacer antes de irse, porque para mí él era muy importante. O sea, él y mi mamá, pues, han sido y para los hijos, o sea, nosotros todos somos muy, pues la familia para todos es muy importante. Y para mí eso fue una catarsis totalmente. O sea, escribirlo, escucharlo a él primero, porque pues yo escribí el libro después de 2 años de haberse muerto, pero escucharlo a él, pues yo creo que fue sanador. Hasta para él, porque él recorrió toda su vida y para mí, pues que lo estaba escuchando y que conocí cosas que yo pensaba que yo ya había conocido todo lo de él y no es así. Uno de pronto no conoce pues cosas muy íntimas que de pronto hay gente que no, o nosotros, todas las personas, hay cosas que no contamos y que nunca vamos a contar, pero sí conocer más de las personas con las que estamos. No, precioso, yo te agradezco mucho. Porque, por ejemplo, en esa última frase me sentí muy identificada. Yo a veces cuando tengo la oportunidad me siento con mi papá, que tengo esa bendición de tenerlo todavía Sí, vivo.
a mi papá, que ya tiene más o menos 86 años, imagínate, es un hombre, lo que tú dices, un roble, Entero. él anda solo en Transmilenio, él, mejor dicho, él, y Sí, vaya usted y dígale que no, que tenga, a mí no me vengan a, yo estoy libre, yo todavía puedo caminar, yo todavía, bueno, está bien. sí, total, hermosos. Entonces, Sí, cuando leí el libro, yo, ay, no, mi papá. Entonces, ese día me fui donde mi papá y charlamos, dialogamos, lo escuché, él también me escuchó y pues con qué todo lindo. esto que, o sea, Hay que sí, aprovechar. pues escucharlo también, hablar como de sus luchas, de sus temores, y que de pronto él me escuche también con mis temores y me diga, tranquila, hemos luchado, Sí, hemos salido adelante, hemos caído, pero con lucha lo hemos vuelto a lograr, como que lo claro. tranquiliza a uno a decir, o sea, uno a veces como que se cierra a decir, no, estoy en el limbo, ya caí, ya no tengo más para dónde levantarme, y que una persona que ha vivido tantos años te diga, oye, no, tranquila, me he caído y he luchado y me he vuelto a levantar y ahí voy. Claro, Uno esas dice, son no, las si él pudo, yo experiencias. puedo. Esa es la experiencia que uno tiene que escuchar. Y ese es el mejor libro que pueda haber. Sí, 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 definitivamente. Sí. Adriana, te agradezco muchísimo, de verdad. No sé, me gustaría de pronto si hay la posibilidad que le envíes un saludo a mis niños, niñas y jóvenes Claro. y no sé, un mensaje que les quieras compartir. Bueno, mira, no uno, sino que tengo varios, porque Ok, con el libro, pues nunca subestimen el valor de conocer la historia de quien los rodea, del padre, de los padres, de los abuelos. Muchas veces juzgamos sus errores sin entender las luchas que tuvieron que pasar. Escuchar su propia experiencia no la van a encontrar en un libro, sino que si tú conoces tu propia historia, comprendes y evitas cometer los mismos errores que de pronto ellos cometieron. O sea, creo que es clave que entiendan eso, que hay que conocer la historia de ellos. También les recuerdo que ninguna dificultad, ni siquiera una enfermedad como el alcoholismo, define el futuro de una familia, ni les define el futuro a ellos. Siempre tenemos la capacidad de aprender, de crecer y de encontrar nuestro propio camino. No permitir dificultades pues, que el entorno nos da, como el alcoholismo, porque en realidad se tiene que seguir encaminando por el lugar por donde veníamos, el camino, coger nuevamente el camino. Y el alcoholismo, pues el alcoholismo no solo es una enfermedad mental, física, sino también que es una enfermedad que te quita los sueños, que te quitan los amigos, el trabajo, que te puede desviar del futuro que tenías. Entonces, pero que a pesar de que de pronto haya una historia, con el libro yo entendí que hay una historia, detrás de cada adicción hay una historia humana y que uno tiene que entender, pero sin embargo, entender no significa justificar. Obviamente hay límites, uno tiene que tener límites siempre y si más si una persona no se quiere dejar ayudar, pues obviamente no se puede uno hundir con la persona. Y una invitación muy especial a los jóvenes pues, y a los niños es cuidar la libertad. O sea, la verdadera libertad es la que te da el poder de decidir, que no te dejes controlar por algo, en este caso como por el alcohol. Si tú tienes una adicción, tú no eres el que decide, el que decide es la adicción que tú tienes. sí. Entonces es muy importante poder elegir y cada elección cuenta y hay que tener unos hábitos saludables, que es una forma de proteger pues nuestros sueños, es una forma de proteger las relaciones y de proteger el futuro que tenemos. Ay, muchas Como, gracias. como el mensaje de pronto después de escribir el libro que, que puedo deducir después de haberlo escrito. Muchas gracias, Adriana. ¿Y dónde podemos conseguir el libro? Bueno, el libro está en Amazon,
está en ebook, en pasta blanda y dura. También está en Busca Libre para Latinoamérica. En Colombia también es Busca Libre, pero igual también yo lo puedo despachar acá en Colombia. ¿A través de tus redes? Sí, mi Instagram es Luz Adriana Cárdenas L. Tengo una página web, luzadrianacárdenasescritora.com. Entonces ahí me pueden encontrar. Ah, listo. Bueno, Adriana, muchísimas gracias por este encuentro. De verdad, quedo sin palabras. Te felicito por esta obra tan bonita en la que compartes, rescatas la tradición oral, nos das un bocadito de esa historia de nuestro país desde hace muchos años. Rescatas esa tradición oral, nos traes esa voz desde tu punto de vista y nos dejas unos mensajes muy bonitos. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Vivian, mucho por la invitación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Vivian, por tu invitación.